Otro de los signos peculiares de esta celebración es que el Evangelio en este momento no se asigna el libro ni se dice el título del Evangelio, sino que se dice Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Faltaban 2 días para la Pascua y los ácimos. Los sumos sacerdotes y los escribas andaban buscando cómo prender a Jesús a traición y darle muerte, pero decían: no durante las fiestas, podría amotinarse el pueblo. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón, el leproso, sentado a la mesa, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro de nardo puro. Quebró el frasco y se lo derramó sobre la cabeza. Algunos comentaban indignados: ¿A qué viene este derroche de perfume? Se podía haber vendido por más de 300 denarios para dárselo a los pobres. Y prendían a la mujer, pero Jesús replicó: Déjenla, ¿por qué la molestan? Una obra buena ha hecho conmigo. ¿Por qué a los pobres los tienen siempre con ustedes y pueden socorrerlos cuando quieran? Pero a mí no me tienen siempre. Ella ha hecho lo que podía y se ha adelantado el embalsamar a su cuerpo de la sepultura. Es decir, les digo que en cualquier parte del mundo donde se proclame el Evangelio, se hablará de lo que ésta ha hecho para memoria suya. Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los sumos sacerdotes para entregárselo. Al oírlo, se alegraron y le prometieron darle dinero. Él andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él envió a 2 discípulos diciéndoles: Vayan a la ciudad, les saldrá al paso un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo, y en la casa donde entre díganle al dueño: el maestro pregunta, ¿cuál es la habitación donde voy a comer la Pascua con mis discípulos? Les enseñará una habitación grande en el piso de arriba, acondicionada y dispuesta. Preparámosla allí. Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la Pascua. Al atardecer, fue él con los 12. Mientras estaban a la mesa comiendo, dijo Jesús: En verdad les digo que uno de ustedes me va a entregar, uno que está conmigo. Ellos comenzaron a entristecerse y a preguntarle uno tras otro. ¿Seré yo? Respondió: Uno de los 12, el que está mojando en la misma fuente que yo. El Hijo del Hombre se va como está escrito, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre será entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Mientras comían, tomó pan, y pronunciando la bendición, lo partió y se lo dio, diciendo: Tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias, se lo dio y todos bebieron y les dijo: Esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. En verdad les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron para el monte de los olivos. Jesús les dijo: Todos ustedes se escandalizan como está escrito: heriré al pastor
y dispersarán las ovejas, pero cuando resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Pedro le replicó: Aunque todos caigan, yo no. Jesús le dice: En verdad te digo que hoy, esta misma noche, antes que cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces. Pero él insistía. Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los demás decían lo mismo. Llegan a un huerto que llaman Getsemaní, y dice a sus discípulos: Siéntense aquí mientras voy a orar. Se lleva consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Empezó a sentir espanto y angustia y les dice: Mi alma está triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen. Y adelantándose un poco, cayó en tierra y rogaba que, si era posible, se alejara de él aquella hora y decía: Abba, Padre, tú lo puedes todo. Acepta de mí este cáliz, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Vuelve, y al encontrarlos dormidos, dice a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velen y oren para no caer en tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se apartó y oraba repitiendo las mismas palabras. Volvió y los encontró otra vez dormidos, porque sus ojos se les cerraban y no sabían qué contestarle. Vuelve por 3ª vez y les dijo: Ya pueden dormir y descansar. Basta, ha llegado la hora. Miren que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está cerca el que me entrega. Todavía estaba hablando cuando se presenta Judas, uno de los 12, y con él gente con espadas y palos, mandada por los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado una contraseña, diciéndoles: Al que yo bese es él. Préndanlo y condúzcanlo bien sujeto. Y en cuanto llegó, acercándosele, le dice: Rabí, y lo besó. Ellos le echaron mano y lo prendieron, pero uno de los presentes, desenvainando la espada de un golpe, le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y les dijo: Han salido a prender con espadas y palos como si yo fuera un bandido. A diario les estaba enseñando en el templo y no me detuvieron, pero que se cumplan las escrituras. Y todos lo abandonaron y huyeron. Lo iba siguiendo un muchacho envuelto solo en una sábana, y le echaron mano, pero él, soltando la sábana, se les escapó desnudo. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote, y se reunieron todos los sumos sacerdotes y los escribas y los ancianos. Pedro lo fue siguiendo de lejos hasta el interior del patio del sumo sacerdote, y se sentó con los criados junto al fuego para calentarse. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte, y no lo encontraban, pues aunque muchos daban falso testimonio contra él, los testimonios no concordaban, y algunos, poniéndose de pie, daban falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo destruiré este templo edificado por manos humanas, y en 3 días construiré otro, no edificado por manos humanas. Pero ni siquiera en esto concordaban los testimonios. El sumo sacerdote, levantándose
y poniéndose en el centro, preguntó a Jesús. ¿No tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que presentan contra ti? Pero él callaba, sin dar respuesta. De nuevo le preguntó el sumo sacerdote. ¿Eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Jesús contestó. Yo soy. Y verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y que viene entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras, dice. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? ¿Han oído la blasfemia? ¿Qué les parece? Y todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle y tapándole la cara lo abofeteaban y le decían. Profetiza. Y los criados le daban bofetadas. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, llega una criada del sumo sacerdote, ve a Pedro calentándose, lo mira fijamente y dice. También tú estabas con el Nazareno, con Jesús. Él lo negó diciendo. Ni sé ni entiendo lo que dices. Salió el zaguán y un gallo cantó. La criada, al verlo, volvió a decir a los presentes. Este es uno de ellos. Pero él de nuevo lo negaba. Al poco rato también los presentes decían a Pedro. Seguro que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar. No conozco a ese hombre del que hablan. Y enseguida, por segunda vez, cantó el gallo. Pedro se acordó de las palabras que le había dicho Jesús. Antes que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3. Y rompió a llorar. Apenas se hizo de día, los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno, hicieron una reunión. Llevaron atado a Jesús y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó. ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió. Tú lo dices. Y los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo. ¿No contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Jesús no contestó más, de modo que Pilato estaba extrañado por la fiesta, solía soltarse un preso, el que le pidieran. Estaba en la cárcel un tal Barrabás con los rebeldes que habían cometido un homicidio en la revuelta. La muchedumbre que se había reunido comenzó a pedirle a lo que era costumbre. Pilato les preguntó. ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos? Pues sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia, pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato tomó de nuevo la palabra y les preguntó. ¿Qué hago con el que llaman rey de los judíos? Ellos gritaron de nuevo. Crucifícalo. Pilato les dijo. Pues, ¿qué mal ha hecho? Ellos gritaron más fuerte. Crucifícalo. Y Pilato, queriendo complacer a la gente, le soltó a Barrabás y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Lo visten de púrpura, le ponen una corona de espinas que habían trenzado, y comenzaron a hacerle el saludo. Salve, rey de los judíos. Le golpearon la cabeza con una caña, le escupieron, y doblando las rodillas se postraban ante él. Terminada la burla, le quitaron la púrpura y le pusieron su ropa, y lo sacaron para crucificarlo. Pasaba uno que volvía del campo, Simón de Cirene, el padre de Alejandro y de Rufo, y le obligaban a llevar la cruz, y conducen a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Y le ofrecían vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucifican y se reparten sus ropas, echándolas a suerte, para ver lo que se llevaba cada uno. Era la hora tercia, cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito, el rey de los judíos. Crucificaron con él a 2 bandidos,
uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que destruyes el templo y lo reconstruyes en 3 días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz. De igual modo, también los sumos sacerdotes comentaban entre ellos burlándose: A otros ha salvado y a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. También los otros crucificados lo insultaban. Ahí, al llegar la hora sexta, toda la región quedó en tinieblas hasta la hora nona, y a la hora nona Jesús clamó con voz potente: Eloí, Eloí, lema sabactani. que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían, Mira, llama a Elías. y uno echó a correr, y empapando una esponja en vinagre, la sujetó a una caña, y le daba de beber, diciendo: Dejen, a ver si viene Elías a bajarlo. Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El centurión que estaba enfrente, al ver cómo había expirado, dijo: Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Había también unas mujeres que miraban desde lejos, entre ellas María la Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé, las cuales, cuando estaba en Galilea, lo seguían y servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Al anochecer, como era el día de preparación, víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro noble del Sanedrín, que también aguardaba el reino de Dios. Se presentó decidido ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó que hubiera muerto ya, y llamando al centurión le preguntó si hacía mucho tiempo que había muerto. Informado por el centurión, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana y bajando a Jesús, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro excavado en una roca, y rodó una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, observaban dónde lo ponían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, tomen asiento. Y como les dije, pues al inicio de esta celebración eucarística, el Evangelio es bastante extenso. Es el mismo Evangelio que vamos a escuchar el día viernes de la Pasión de nuestro Señor. Y el Evangelio nos narra claramente el episodio cómo Jesús fue realmente ajusticiado y cómo todo lo que él realmente le había anunciado a sus discípulos se estaba cumpliendo tal como él se los había dicho. Por eso, queridos hermanos, la vida para todos y cada uno de nosotros, los cristianos, es estar un siempre atento, un estar siempre despiertos, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo se cumplirá en nuestra vida también a su debido tiempo, ¿sí? Por eso nosotros como cristianos tenemos que estar siempre expectantes, siempre dispuestos. ¿A qué? A ese encuentro con el Señor que no sabemos cuándo va a ser.
No sabemos cuándo el Señor también llegará a nuestra puerta y tocará, ¿sí? Y dirá, pues bueno, he venido por ti, y no podemos decirle en ese momento, Señor, Señor, espérate, es que tengo que ir a pedirle perdón a mi amigo, es que tengo que ir a perdonar a mi familiar, es que tengo que ir a perdonar a mi vecino. No, el Señor en ese momento, cuando llegue, pues así, tal cual nosotros estemos, iremos a tener que rendirle cuentas al Señor. Tendremos que darle de una u otra forma pues cuenta de toda esa libertad pues que el Señor a todos y cada uno de nosotros nos ha dado. Hoy, cuando nosotros a través de esta conmemoración de esa entrada triunfal del Señor a Jerusalén, sus discípulos, los que estaban con él cuando él les da la orden de que vayan a tal lugar y encontrarán un burriquito amarrado que nunca había sido montado por alguien, y les dijo, tráiganlo porque tengo que entrar montado en un burriquito a Jerusalén. Los discípulos pensaron en ese momento que había llegado la hora de que el mundo lo reconociera a él como Rey y Señor. Sí, y ciertamente la entrada a Jerusalén fue una entrada triunfal. Sí, la palabra de Dios y otros relatos bíblicos anterior a nos dicen que la gente cogía ramas de los árboles, muchos extendían sus velos, ¿para qué? Haciendo un camino para que el Señor transitara por encima de todos ellos, y cada uno gritaba, viva el Rey de los judíos, y lo aclamaban y lo glorificaban, ¿sí? Pero no era una entrada triunfal de un reinado y de un cetro, de un anillo, de una corona que le iban a entregar a Jesús en este mundo. El Señor sabía que era una entrada que lo iba a conducir de manera especial a él, pues al dolor, al sufrimiento, a la muerte, a la crucifixión. Por eso, queridos hermanos, pues el Señor durante estos 40 días nos ha estado a todos y cada uno de nosotros animando. Nos ha estado a cada uno de nosotros invitando a reconocernos, ¿sí? Que como seres humanos, como hombres que somos, pues tenemos debilidades, ¿sí? Tenemos luchas internas con cada uno de nosotros, ¿sí? Son esos nuestros pecados, ¿sí? Son esos nuestros pecados que nos llevan de manera especial a nosotros a experimentar pues la muerte, ¿sí? Esa podredumbre que muchos de nosotros pues también muchas veces dejamos aflorar en nuestra vida, ¿sí? Y hacemos daños a otro. El Señor lo que quiere es que realmente nosotros como cristianos pues vivamos siempre en ese continuo caminar, ¿sí? De reconocernos limitados, de reconocernos pequeños, de reconocernos necesitados de ese amor, ¿sí? El Señor Jesús con toda su divinidad, el Señor Jesús con toda su grandeza, ¿sí? No tuvo la necesidad, si nosotros lo vemos humanamente, de entregarse y de someterse a esta burla, de someterse a estos golpes, de someterse a estas torturas. Pero el Señor se humilló, ¿sí? El Señor se bajó. ¿Para qué, queridos hermanos? No para decirnos como el mundo pudiese pensar, este es un bobo, ¿sí? Que se deja golpear, ¿sí? Este es un pelele, ¿sí? Que se deja bofetear. No, el Señor nos mostró a través de ese hecho llamado humildad, que el Señor se anonadó, que cuando realmente nosotros tenemos esa gracia y somos capaces de vivirla, realmente el hombre es grande. Sí, realmente el hombre es grande. Sí, porque no es la soberbia, no es el orgullo, no es la vanidad, no es la fuerza de las cosas terrenas las que nos van a conducir a nosotros a la vida. Lo que nos va a conducir realmente a nosotros a la vida es la humildad, es la sencillez con la que nosotros reconocemos nuestras fallas y reconocemos nuestros errores. Y por eso, queridos hermanos, como hombres somos grandes cuando somos capaces de decirle a alguien, perdóname, sí, he cometido un error, perdóname, no debía actuar contigo así, perdóname, no debía haberte dicho lo que te dije, ¿sí? Y bueno, es allí donde realmente la grandeza del hombre se hace realmente fuerte. Sí, es realmente donde el hombre es grande ante los ojos de Dios. Entonces el Señor, a través de este episodio, a través de este hecho concreto, pues el Señor nos muestra realmente su grandeza.
Muchos allí, viéndolo crucificado, todavía lo insultaban y se burlaban de él, ¿sí? Pero como yo digo, allí cuando él realmente expira y realmente ocurren esos hechos, ¿sí? Sobrenaturales, de que se oscurece, de que se rasga el velo del templo de arriba a abajo y la tierra se estremeció, es decir, la tierra se movió. ¿Por qué? Porque había muerto el Hijo de Dios. Muchos bocones realmente creyeron y dijeron, este realmente era el Hijo de Dios, ¿sí? Realmente era un hombre bueno, ¿sí? Queridos hermanos, que no esperemos nosotros llegar como esos bocones, ¿sí? A reconocerle en ese momento, ¿sí? Porque quizás es demasiado tarde, ¿sí? Para la vida de muchos, ¿sí? Es importante que nosotros realmente podamos hacer como ese buen ladrón, ¿sí? Que le reconoció aún estando en esos momentos y en las mismas circunstancias difíciles de Jesús, ¿sí? ¿Recuerdan ese hecho? Este pasaje bíblico no nos los narra, hay otro que sí nos los dice, pero uno de los que estaba allí, probablemente también de todo lo que había escuchado de la gente, de todas las blasfemias que sí estaba la gente diciendo en contra de Jesús, él llegó y le dijo, pues no eres tú, riéndose, le dijo a Jesús, ¿verdad? El Hijo, el Rey de los judíos, pues sálvate a ti y sálvanos también a nosotros. Y este otro, ladrón, el ladrón bueno, así como pues ahora le conocemos, dice, es que no tienes temor de Dios. Tú y yo sí tenemos razones para estar aquí en este sufrimiento, pero él no. Él es un hombre justo, él es un hombre bueno. Y le hace una petición al Señor y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor le responde, te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí? Es decir, ese hombre fue grande cuando le reconoció, cuando vio en ese hombre también maltratado, humillado, abofeteado, ¿sí? Crucificado, reconoció a Jesús, a Dios, en la figura de Jesús. Lo reconoció y el Señor entonces lo llevó. El Señor, ese mismo día, el Señor lo llevó a gozar de esa plenitud de la vida. Es decir, ese hombre que había tenido razones por las cuales tendría que haber sido crucificado y haber muerto de la forma que lo hizo, él contempló realmente la salvación. Es decir, resucitó, vivió para Cristo. Bueno, queridos hermanos, que nosotros podamos realmente, pues en esta vida, esforzarnos. ¿Para qué? Para que podamos realmente reconocer a Dios como nuestro Padre y como nuestro Señor todos los días de nuestra vida. Mire, queridos hermanos, no tenemos que ser muy estudiosos, no tenemos que ser muy inteligentes para comprender que el mundo camina y transita por caminos que no van a la vida. Sí, hoy en día hay una tendencia, hay una filosofía de los jóvenes universitarios y de colegio, y hoy en día dicen, es que soy agnóstico, ¿sí? Es que no yo prefiero, yo creo en Dios, pero es que yo creo a Dios en mi medida. Queridos hermanos, es el engaño brutal que el mundo conduce a mucha gente, ¿sí? Es la falta de reconocimiento de ¿qué, queridos hermanos? De que Dios es Dios, ¿sí? Entonces, cuando nosotros sencillamente no reconocemos a Dios como Dios, hermanos, mire, tenemos el camino así de ancho, así de grandotototote. ¿Para qué? Porque todo cabe, ¿sí? Entonces es allí donde viene ese laxismo, es allí donde viene esa mente amplia, ¿sí? Para el mundo que lo permite todo, que todo es yo no sé qué, que todo es la felicidad, que yo no sé, en fin, ¿sí? Queridos hermanos, el camino que nos conduce a la vida, nos lo dice el mismo Señor, es un camino estrecho, es un camino angosto, es un camino llano en algunos momentos, pero en otros momentos tiene pruebas, ¿sí? Tiene dificultades, tiene rocas grandes, las cuales nosotros tenemos que pasar. Entonces, lo que nosotros tenemos es que caminar con la convicción, queridos hermanos, que cuando nosotros realmente confiamos plenamente en el Señor, no hay montaña, no hay roca que nos quede grande,
¿sí? ¿Para qué? Para que nosotros sigamos transitando en ese camino que nos conduce verdaderamente a la vida. Entonces, bueno, pues a José Ernesto, a Daniela y al pequeño Juan Diego, pues quiero decirles pues hoy ánimo, ¿sí? Quizás para llegar ustedes hoy a disfrutar de ese bien inmueble, les trajo sacrificios, les trajo reducción de a lo mejor de algunos placeres, de algunos viajes, de algunas comodidades, ¿sí? Pero hoy sencillamente después de que ustedes ven concreto que el sacrificio valió la pena, queridos hermanos, pues ese mismo sacrificio es lo que el Señor a todos y cada uno de nosotros nos pide como cristianos, ¿sí? Probablemente el mundo a mí me ofrece un montón de cosas, ¿sí? Montón de situaciones en las que nos invita a vivir, ¿sí? Y se la vive uno chévere y se la goza, pero no son las cosas que realmente nos conducen al amor y a la vida. Entonces, bueno, que ustedes puedan pues hoy, como familia, agradecer al infinito amor de Dios por todo lo que el Señor a ustedes les permite, ¿sí? Y que ustedes puedan caminar con la convicción, queridos hermanos, que lo que ustedes y nosotros nos propongamos para el bien de nuestras familias y el bien de los demás, el Señor nos los permite alcanzar, ¿sí? Tengamos calma, ¿sí? Hagamos lo que nosotros realmente tenemos que hacer y nosotros realmente vislumbraremos todas esas cosas que nuestro corazón y nuestra vida realmente anhelan y desean. Que María Santísima, nuestra Madre, y su esposo San José intercedan por todos y cada uno de nosotros. Que así sea.